saludo para todos. Esta noche de hoy vamos a realizar la sesión número 7 de nuestro diplomado denominada Desarrollo Económico Local en Acción. Este va a ser un resumen de nuestro módulo número 4. Al día de hoy llegamos entonces a la tutoría número 7. En este módulo se describe el desarrollo económico local en la práctica, desde la perspectiva de cómo se pone en operación al interior de una municipalidad. Hasta el momento se han proporcionado algunas herramientas de la planeación del desarrollo económico local, orientadas especialmente a la construcción de verdaderas agendas de desarrollo económico local en uno de los territorios de ustedes, con una decisión consciente de volver los municipios siempre más proactivos. Y bien, como cada municipalidad es única, resulta lógico que cada una tendría un abordaje distinto del desarrollo económico local, y frente a esto, el profesor Andrés Chávez hoy nos comentará los aspectos más relevantes del módulo 4. Bienvenidos estudiantes y bienvenido profesor Andrés Chávez. Bueno, quiero saludarlos a todos los presentes y a quienes con posterioridad consultarán este material de apoyo para el desarrollo de su diplomado. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Y queremos, como lo mencionaba Andrés, generar una perspectiva sobre lo que significa el desarrollo económico local en funcionamiento, ¿no? ¿Cómo podría provocarse ese incentivo a generar una dinámica económica local que genere beneficios a nuestros territorios? Entonces ahí los territorios generalmente reaccionan por impulsos, ¿no? Y en este caso nos estamos refiriendo a esos impulsos que para el desarrollo de los territorios son los más comunes, los más frecuentes, y no queremos decir que esta es una receta, ni que es la única forma de hacerlo. Solamente que vamos a tocar los grandes temas, las 5 generalmente funciones estratégicas del desarrollo económico local. Entonces, para esto trabajamos desde la perspectiva de 5 áreas funcionales. 5 áreas que tienen que ver con la retención y expansión de negocios locales, por supuesto, el desarrollo empresarial, el desarrollo en flujo de la caja comunitaria, la atracción de negocios e inversiones y el desarrollo de la fuerza laboral. Es común que para el desarrollo de estas 5 funciones, como ustedes pueden entenderlo ya después de 4 módulos, aquí interactúan todos los actores locales. Aquí se pone en funcionamiento el ecosistema local de desarrollo. Se pone en funcionamiento la dinámica local, se estimula el relacionamiento local de los actores para que participen en la introducción de estrategias que pudieran llegar a provocar en un corto, mediano y largo plazo una serie de relaciones o de hechos económicos y de transacciones que redunden en bienestar. Y esas transacciones no tienen solamente que ver con el flujo económico, sino que pueden ser transacciones que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, a la inclusión de género, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, al ordenamiento territorial, al sistema cultural territorial local, al crecimiento del empresariado local, a la atracción de la inversión para el territorio, etcétera, etcétera. Entonces aquí presentamos 5 áreas funcionales. La menos común tal vez el desarrollo de flujo de caja comunitario. Eso no es una estrategia muy latinoamericana ni muy colombiana, pero también la abordaremos. Entonces, bajo esta perspectiva, presentamos las diferentes áreas del desarrollo económico. Iniciamos con la primera área funcional, que se conoce como la retención y la expansión de los negocios locales. ¿De qué se trata
estos programas de retención y expansión de negocios locales. Pues bien, como lo veíamos en los contenidos preparados para los estudiantes, esta retención y expansión de negocios, por sus siglas en inglés, Business Retention Expansion, BRE, es una perspectiva que más o menos en los últimos 10 años ha recibido atención para el estímulo del desarrollo económico local. Estos programas tienen que ver con una modalidad de apoyo o programas de apoyo y sostenimiento al empresariado local para estimular su expansión o para que permanezca en el territorio. En lo más básico, en lo esencial, el programa de retención y expansión de negocios es un programa que busca fomentar el desarrollo económico local basado en las relaciones que puede dar los gobiernos locales al empresariado local para que ese empresariado local no solamente permanezca en el territorio, sino que expanda su operación en función de generar mayor empleo o de generar mayores ingresos o de generar innovaciones en su negocio que beneficien y que redunden a las municipalidades, ¿no? En su nivel básico, el programa de retención y expansión de negocios, Business Retention and Expansion, tiene que ver con estas modalidades o atiende a estas características. Usualmente los programas de expansión de negocios están enfocados en el microempresariado o en las medianas empresas. Y los programas de retención tienen que ver con las empresas que son promisorias y que son grandes contribuyentes del territorio. Entonces, generalmente esto se traduce en una serie de relaciones en las que el gobierno local estimula el empresariado. Y pues un negocio más próspero generalmente es mayor empleo, mayor tributación. O un buen negocio dentro del territorio también significa mayor empleo y mayor tributación local. En esencia, estos programas de retención y expansión de negocios, lo que busca, además del fortalecimiento de los empresariados locales, también como estrategia secundaria busca la atracción de nuevos negocios, porque se convierte en un territorio promisorio en el que es conveniente invertir. A grandes rasgos, esto tiene que ver, estos son los conceptos asociados a los programas de retención y expansión de negocios. Aquí algunas estrategias, los clústeres, las cadenas de valor, las asociaciones empresariales, los programas de primeras impresiones, las ruedas de negocio, las cámaras de comercio, ¿cierto? Esto tiene que ver con algunas de las estrategias como se genera retención y expansión de negocios y cómo se convierte en un territorio atractivo para la inversión, ya sea del nivel nacional o del nivel internacional. Entonces aquí hay dos cuestionamientos básicos que ustedes pueden observar en la pantalla sobre cómo formalizar un programa de retención y expansión de negocios en el contexto colombiano. ¿Existen instrumentos? Pues en sí mismos los instrumentos que ustedes ven allí, las asociaciones público-privadas, el ordenamiento de la producción, la creación de núcleos productivos, si no necesariamente son instrumentos legales. Son esencialmente, o los programas de retención y expansión de negocios son básicamente un proceso de relacionamiento
entre el sector público y el sector privado, como pueden ver allí en la imagen. ¿Cuáles son los beneficios directos e indirectos? Pues fundamentalmente mayor empleo, por supuesto que sí, mayor empleo. Se crean mercados locales, economías locales que a su vez hacen crecer la economía local por la provisión, porque si hay crecimiento empresarial, pues hay necesidad de crear nuevos esquemas de proveedores, de provisión, y los negocios o el mercado que está alrededor del consumo básico de quienes ocupan el empresariado, ¿no? Entonces está el consumo básico de alimentos, están los servicios financieros, los servicios de salud y los servicios de educación que se deben prestar a quienes hacen parte de las nuevas inversiones dentro de los territorios. Esto para sintetizar el primer tema. Le doy la palabra a Andrés para escuchar si hay algún comentario o pregunta en este momento de parte de los estudiantes. Gracias, profesor Andrés. Estimados participantes, recuerden que pueden levantar la mano en el panel derecho o formular sus preguntas. Bueno, muy bien, estudiantes. Una vez revisados los contenidos respecto a este tema, deberán realizar la actividad número 2, que consiste en participar en un foro respecto al tema de retención y expansión de los negocios locales. Esta actividad consiste en desarrollar las preguntas que pueden observar allí en la pantalla. ¿Es la retención y la expansión de negocios una práctica común entre las municipalidades colombianas? ¿Cuál podría ser el papel esencial de los gobiernos locales en el proceso de retención y expansión de los negocios locales? ¿Por qué? ¿Y qué estrategias está realizando su municipalidad para la retención y expansión de negocios? Nos interesa mucho cómo está este tema en las localidades, en sus respectivos territorios. Recuerden que esta actividad deben cargarla en el espacio para cargar el documento de la actividad número 2. Asimismo, con ocasión a los instrumentos que nos ha explicado el profesor Andrés Chávez, debemos realizar la actividad número 3. En esta actividad es una segunda participación en un foro en el cual vamos a establecer las diferencias entre cadenas de valor y clusters. Una tercera actividad vamos a resolver entonces la importancia de las preguntas de primeras impresiones. Frente a esto, en términos de los contenidos, se explica los aspectos generales de esta metodología que se aplica en las ciudades, y a partir de allí vamos a desarrollar entonces esta actividad que consiste en, de acuerdo al programa de primeras impresiones, de al menos 3 preguntas que formularía usted a una persona que visitaría por primera vez su territorio. Una quinta actividad es una participación en un foro en términos de los instrumentos REN. Esos instrumentos son los que anteriormente se señalaron, y a partir de allí vamos a resolver entonces la pregunta de qué instrumentos de retención y expansión de negocios son utilizados o podrían utilizarse en las distintas municipalidades colombianas. Vamos a discutir sobre sus características, qué tan efectivos son, cómo podrían mejorarse y cómo todos los instrumentos funcionarían en toda municipalidad colombiana, o tal vez porque algunos instrumentos no funcionen en ciertos contextos. Entonces vamos a explicar allí las distintas preguntas. Muy bien, profesor Andrés, cedo la palabra. Muy bien. Una de las estrategias, una de las funciones generales del desarrollo económico local tiene que ver con el desarrollo de la fuerza laboral. Y ese desarrollo de la fuerza laboral generalmente tiene que ver con la calificación de la mano de obra en el territorio. Entonces hay una mano de obra que tiene una gran experticia, pero no tiene ninguna formación técnica. O puede pasar que también hay una mano de obra muy técnica y que no tiene experticia o entrenamiento en los campos donde, digamos, se requiere. Entonces lo que uno debe encontrar, el equilibrio que debe haber es una buena fuerza de mano de obra laboral con experticia y calificada. No obstante, las municipalidades colombianas
sufren de la migración, la mayoría de ellas, sufren de la migración de la mano de obra o la fuerza activa laboral, que son los jóvenes que están en edad laboral, porque encuentran en otros centros urbanos oportunidades académicas o oportunidades laborales que en sus territorios no encuentran, ¿no? Y por esto no lo podemos culpar, porque pues se trata también de el legítimo derecho al crecimiento y al desarrollo personal. Pero una estrategia que podría estimular la retención de la mano de obra activa es la capacitación, pero también la posibilidad de desempeñar o de cumplir o desarrollar las funciones adquiridas, las condiciones adquiridas en esas capacitaciones. Entonces, este desarrollo de fuerza laboral no solamente tiene que ver con la formación técnica, sino con la posibilidad de ingresar al mercado laboral. Para esto no solamente se necesita la calificación de la mano de obra activa, sino también detrás de esa calificación se necesitan alianzas con empresas que estén interesadas en contratar mano de obra. Entonces, esto es una concurrencia de intereses entre, para el gobierno local, la disminución de los índices de desempleo, pero para las empresas, mano de obra activa, capacitada, responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, estos programas de desarrollo laboral tienen que ver o buscan también que se genere una retención en los territorios de la fuerza activa. Porque cuando migra toda la fuerza activa, pues generalmente se van las ideas, se va el nuevo espíritu empresarial, se nos escapan nuevos talentos de los territorios, se nos escapan de las manos una mano de obra más calificada o innovadora, y seguimos quedando en un rezago en cuanto a la competitividad de nuestros territorios. Entonces también se trata de la generación de oportunidades, no solamente de formación técnica, sino también de oportunidades laborales que pueden venir de las alianzas público-privadas con instituciones de educación y con empresariado, o con empresas que estén interesadas en el crecimiento o expansión de sus propias empresas y que puedan encontrar un aliado estratégico en nuestro territorio. Para este tema también encontramos una serie de actividades de las que debemos participar dentro del diplomado, las que Andrés explicará a continuación. Muy bien, estimados estudiantes. Una vez estudiados los temas respecto al desarrollo de la fuerza laboral, vamos a realizar la actividad número 6. ¿En qué consiste esta actividad? Vamos a participar en el foro de fuerza laboral que se encuentra en el aula virtual. A partir de la pregunta de allí, vamos a mencionar entonces algunas estrategias que permitan fortalecer la fuerza laboral en nuestras municipalidades. ¿De qué manera, de qué forma su territorio fomenta o desarrolla la fuerza laboral? Nos interesa mucho saber cómo está este tema en cada uno de sus municipios. De allí la importancia de esta actividad. Bien, un tercer momento nos lleva entonces al desarrollo de la empresa, el desarrollo empresarial. El emprendimiento es el proceso de crear una idea y de convertirla en un negocio rentable y viable, que responda a las necesidades identificadas previamente. Profesor Andrés Chávez, ¿qué es y qué no es desarrollo empresarial? ¿Y por qué hablar de desarrollo empresarial en términos de una estrategia de desarrollo económico local? Muy bien. Este es uno de los temas que en realidad todos poseemos información sobre lo que es el fomento empresarial, ¿no? Todos sabemos los beneficios, reconocemos los beneficios de generar un ecosistema empresarial para el crecimiento de las empresas, para la atracción de las empresas.
Pero hay una trampa en esto, y es que tenemos todavía la idea convencional de emprendimiento. O sea, seguimos pensando que el emprendimiento está atado a la creación de una infraestructura para la prestación de un servicio. Un poco estamos con esto que llamamos con nuestra identidad nostálgica, con nuestra idea primaria de empresarial. Cuando las organizaciones contemporáneas que generan más valor, que tienen más alta cotización y que desarrollan más empleos, son empresas del conocimiento. Y poseen una infraestructura, por supuesto, pero no corresponde esta con el nivel de ingresos que manejan, que uno podría pensar son grandes centros empresariales. Entonces, efectivamente, también esto riñe con la idea de que solo se trata de la producción de un bien, cuando en nuestros territorios podemos vender experiencias, como en el caso del turismo. Turismo experiencia. No turismo 5 estrellas. Nosotros podemos vender turismo aventura y turismo experiencia, para mencionar un caso de los que no estamos hablando de grandes infraestructuras, sino podemos vender la colombianidad, el escenario en el que estamos, el medio ambiente en que crecemos, las tradiciones que hemos acumulado por años. No se trata solamente de esperar crear una línea de producción e incorporar grandes máquinas, que eso también es benéfico. Pero esto lo menciono para decir que ya podemos empezar a crear empresas. Que se puede ahora mismo, que no se necesita es la gran infraestructura, sino que podemos aprovechar las potencialidades de nuestro territorio y sobre esas potencialidades desarrollar un escenario empresarial que vincule, que beneficie, que genere ingresos y que ocupe la comunidad, que la interese en su territorio, que por medio de esta le haga generar sentido de pertenencia y no quieran irse, que ayuden a preservar, ¿no? Porque pues efectivamente tenemos una gran oportunidad en nuestro campo, pero aún lo encontramos muy atrasado, muy poco tecnificado, o no está, digamos que el proceso agroindustrial todavía no lo hemos adaptado completamente. Pero tenemos muchas otras posibilidades, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer con el desarrollo de la fuerza empresarial es la innovación. Dejar de ver las cosas de la misma forma. Tenemos que empezar a repensar hacia dónde se dirige el mundo y qué están buscando las personas o cuál es la necesidad. Porque hay unos segmentos de mercado que ya se están agotando, los tradicionales. Y muchos de esos segmentos tradicionales nosotros ya no ingresamos a eso porque somos un país atrasado industrialmente, científicamente y tecnológicamente. Entonces hay unos segmentos en los que ya no pertenecimos y hay unos segmentos que se están agotando. Solo que debemos mirar es hacia adentro para saber cuáles son las bondades de estar viviendo en Colombia, de tener identidad colombiana, de vivir en el lugar que vivimos. ¿Sí? ¿Y quién está buscando conocer eso? ¿O quién está buscando lo que tenemos para podérselo presentar y crear ideas de negocio? Bueno, con esto también quiero decir que estos procesos de innovación tienen que llegar a las empresas en formas de asesorías, asistencias técnicas, rediseños de marca, rediseños de servicios, canales de distribución, análisis y reducción de costos. El desarrollo empresarial no solamente, que es una gran bondad que se trate de más empresas, sino también se trata de rediseños empresariales. Se trata de repensar las empresas, ¿no?, con las que prestamos servicios y de vender territorio. Y en este caso, para la mayoría de los asistentes, para todos los asistentes que trabajan en el sector público,
debemos vender territorio. Pero no la venta para que se lo lleven, no, no, no. Estamos hablando de vender la experiencia de nuestro territorio. Pero para ese desarrollo empresarial, pues hay muchas actividades anteriores, ¿no? El fortalecimiento de nuestro sistema cultural y de valores, nuestro sentido de preservación, nuestro sentimiento con nuestro patrimonio ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, este desarrollo empresarial puede llegar de muchas formas a las empresas. Y allí tienen algunos ejemplos, ¿no? Asesorías, fomento, educación, asistencia en instalaciones, emprendimiento, puede llegar a través de los emprendimientos sociales, crear redes de voluntariado, porque es que no se trata solamente de empresas que generen rentabilidad financiera, sino de empresas que generen bienestar social, como los voluntariados. Y vender experiencia también y poseer esas experiencias también eso nos ayuda a retener nuestra fuerza laboral activa. Voluntariados para nuestros jóvenes, para que sean ellos los que construyan territorios, ¿no? Para que sean ellos también los que ayuden a preservar el patrimonio ambiental, para que sean ellos los que impulsen causas sociales y empiecen a sentir que deben quedarse en su territorio, ¿no? Porque allí pertenecen y porque allí tienen arraigo. Entonces, se trata de muchos factores, no solamente se trata de la creación de grandes industrias, que bienvenidas cuando lo podamos hacer con sentido de responsabilidad de nuestro patrimonio ambiental, sino también se trata de que ahora podemos estar sentados sobre una empresa y no nos hemos animado a crearla. Y tal vez los gestores de desarrollo económico local que asisten a este diplomado conocen muchos beneficios de su territorio y que conocen mucha gente capaz en su territorio. Entonces recuerden que este diplomado se trata de eso, de que ustedes conecten las potencialidades de su territorio con esa gente capaz para generar desarrollo. Sobre este tema también hay algunas preguntas diseñadas en el módulo, sobre las que cedo la palabra a Andrés. Muy bien, fomentar, innovar, enfocar y apoyar son algunas de las ideas. En este momento, María Nicolasa, es un gusto que estés con nosotros. Nos gustaría que nos compartieras tu perspectiva, o más bien la experiencia de desarrollo empresarial en tu municipalidad. ¿Qué programas existen? Digamos, si también tal vez el SENA esté allí presente con algunos programas. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre ello. María, vamos a ceder el micrófono. ¿Nos escuchas, María? María. Ok, bueno, volveremos contigo en breve. Bueno, muy bien, frente a este tema, vamos a tener también una actividad, la actividad número 7, el Foro de Desarrollo Empresarial. ¿En qué consiste esta actividad? La tarea que debe encargar debe ser producto de la reflexión de las siguientes preguntas. En términos del desarrollo empresarial, ¿es una práctica común de las municipalidades colombianas? ¿Cómo se manifiesta y cuáles agencias típicamente asumen este desafío? ¿Y cuál sería el papel esencial de los gobiernos locales en el proceso de desarrollo empresarial? ¿Por qué? Seguido a ello, vamos a tener entonces la actividad número 8, instrumentos de desarrollo empresarial. En los contenidos multimedia se enuncian algunos instrumentos del desarrollo empresarial y a partir de ellos vamos a construir una reflexión en función de las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos de desarrollo empresarial se utilizan o podrían utilizarse en las municipalidades colombianas? Discutir sus características, qué tan efectivos son, cómo podrían mejorarse todos los instrumentos. Estos instrumentos funcionarían en todos los municipios colombianos, por qué sí o por qué no. Y a partir de allí vamos a elegir uno de estos instrumentos antes descritos y vamos a discutir su relevancia, uso y aplicabilidad en los municipios colombianos. Vamos a comprobar si realmente funcionaría. Bueno, muy bien, llegamos a la cuarta función del desarrollo económico local, en la que articulamos el tema del mercadeo municipal y la expansión de los negocios locales.
La atracción de negocios e inversiones a menudo se considera la función principal y a veces la única función que vale la pena de cualquier esfuerzo de desarrollo económico. Profesor Andrés Chávez, ¿qué nos puede comentar respecto a su importancia? Por supuesto, este proceso tiene un costo. ¿Cómo viene la idea de hablar aquí de mercadeo municipal? Se dice coloquialmente que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Y qué incentivos y estrategias hay detrás de toda esta función de mercadeo municipal y expansión de los negocios locales? Esa frase es muy válida, ¿no, Andrés y compañeros? Pero efectivamente, en este momento, este tema tiene muchísima más relevancia que antes. Este es un tema creciente y que se ha ido acumulando. Pero efectivamente, la grandeza de nuestros territorios no ha despertado el interés de algún consumidor especial, consumidor de turismo aventura, consumidor de visita de sitios arqueológicos, consumidores de turismo experiencia, turismo investigativo, no ha despertado, o consumidor de bienes culturales, etcétera. No ha despertado en muchos casos el interés, es porque es desconocido. Y mercadear un territorio tiene que ver con esto, con poner en un escenario en el que pueda ser atractivo un territorio, pero venderlo o de vender este territorio por una serie de valores que lo hacen atractivo. Si bien ustedes saben que los bienes comerciales se transan de acuerdo al acceso del consumidor, pero también a su interés. Y muchas de las grandes marcas es porque han logrado afiliar como adeptos consumidores a su marca. Y la gente termina comprando una marca más que un objeto, ¿no? Esto para la economía de mercado. Pero para la imagen territorial es significativo en torno de por qué se recuerda el territorio. ¿Cuál es su bien esencial? ¿Cuál es su valor con el que se reconoce un territorio, ¿no? Entonces, cuando yo pueda establecer cuál es el valor con el que puedo promocionar mi territorio, debería construir una estrategia alrededor de ese valor para atracción de nuevos consumidores, visitantes, turistas, inversionistas, y para la expansión de nuestros negocios. Todo esto está conectado efectivamente. Entonces, mercadear el territorio dentro de los beneficios es que los va a sacar del anonimato, que los va a poner en el mapa de posibles destinos, ¿no? Pero también vender una imagen de territorio ayuda a construir identidad cultural. Y es más difícil que la gente se vaya cuando tiene sentido de pertenencia. Y la preservación de la cultura también tiene que ver con la transmisión oral, la transmisión de los bienes y servicios culturales que encuentran mayor valor y difusión cuando lo hacen personas que tienen arraigo por sus territorios. Esto pues ya lo habíamos mencionado. Entonces, mercadear un territorio o generar mercadeo para un territorio tiene muchas connotaciones y no solamente empresariales. Genera unas dinámicas sociales particulares con las que se pueden asociar las sociedades locales, las comunidades locales, y que ayudan a una construcción colectiva de territorios. Eliminan la cultura del individualismo, facilita que el capital social y la asociatividad se dé más rápido. Pero toda esa cohesión tiene un eje, que es un eje cultural, al que hay que acudir. Crear territorios marca es vender una serie de valores y de componentes territoriales, venderlos
para que alguien que los consuma a través de experiencias, visitas, ciencia, halle lo que nosotros hemos hallado en el territorio. Y no que simplemente nos tocó nacer aquí y por eso vivimos aquí, ¿no? Sino que se trata de un arraigo y de la promoción, no solamente de una municipalidad, sino de los valores que ella representa respecto a su pasado, a su tradición y de su visión de futuro, ¿no? Entonces, vender un territorio genera expansión de negocios, genera nuevos visitantes, genera empleo, genera bienestar. Y con la generación de estas nuevas alternativas, pues menos se va a querer ir la fuerza laboral activa. Y cuando encontramos fuerza laboral activa, por ejemplo, empieza a crecer los niveles de innovación, de ciencia, empresarial, de nuevas ideas. Y por supuesto la tributación, etcétera, etcétera. Esto es un círculo virtuoso que puede surgir del escenario del mercadeo territorial, ¿no? Entonces todavía tenemos mucho que aprender de las grandes marcas territoriales. Y tenemos que aprender no porque no tengamos que vender, por supuesto que tenemos que vender, sino de aprender de cómo ellos lo vendieron, por ejemplo, Barcelona, por ejemplo, Venecia. Pero si yo les nombro unas ciudades en Colombia, ustedes lo van a asociar con un valor, ¿verdad? Si yo les digo Salento, lo van a asociar con café, ¿cierto? Si yo digo Ráquira, por aquí por el interior lo van a asociar con artesanías. Y así sucesivamente hay territorios que pueden venderse por una idea. Allí cada uno de ustedes en sus territorios sabe cómo vendería su territorio y cuál es la idea regional, provincial, departamental y nacional, porque esto tiene los diferentes alcances. Hay territorios que sencillamente se conocen en la provincia. Muchas veces dentro de los departamentos ni siquiera los tienen visualizados por alguna connotación. Solamente los conocen ahí los de la provincia, los de la región. Pero esto es porque hemos perdido oportunidades de vender nuestros territorios para también atraer negocio. La inversión en marca es una gran inversión, tiene un gran retorno, siempre y cuando hagamos un proceso muy afinado de nuestra identidad, con el que todas las comunidades locales se logren identificar. Para esta actividad, para esta función, también hay unas actividades programadas que Andrés explicará. Bueno, importante tema, profesor Andrés. Realmente, en principio, el mercadeo municipal es un término que no es muy común, pero realmente tiene una importancia trascendental, una importancia que, por supuesto, todos nuestros estudiantes deben conocer para fomentar la atracción de los negocios y las inversiones en cada una de sus municipalidades. Y asimismo, para que se genere esa conciencia de la construcción entonces de una imagen con la cual se puede asociar a ese municipio, a aquellos municipios que no son tan mencionados o tan comunes en nuestro país. Bien, frente a este tema también tenemos una actividad, la actividad número 9, este es el foro de instrumentos de atracción de negocios e inversiones. Para esta actividad vamos a construir una reflexión a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué instrumentos de atracción de negocios e inversiones son utilizados o podrían ser utilizados por las municipalidades colombianas? Vamos a discutir sobre sus características, qué tan efectivos son, cómo podría mejorarse y vamos a mirar si todos los instrumentos funcionarían en todas las municipalidades colombianas. ¿Por qué en algunas municipalidades sí funcionaría y por qué en otras no? Bueno, muy bien, llegamos a la quinta función del desarrollo económico local en este marco de estrategias. Y precisamente esta quinta función nos hace referencia al desarrollo del flujo de caja comunitario. Profesor Andrés Chávez, ¿qué nos puede comentar respecto a este tema que en principio parece un tema algo particular y nuevo? ¿Cuál es la importancia de una estructura organizacional y operativa bien constituida en las municipalidades? ¿Y qué aspectos se deben tener en cuenta en términos de las organizaciones, bien sean comunitarias u organizaciones formalmente constituidas, en términos de la estrategia de desarrollo económico local? Bueno, este es un tema
que no es muy común, que sea por circunstancias no planeadas, pero pues digamos que este tema que tiene que ver más bien con el aporte que se hizo desde Canadá al desarrollo de estos contenidos, tiene que ver con un flujo de dinero en una municipalidad por el nivel de servicios que presta, ¿sí? Entonces esto genera economías de escala. Lo que se busca aquí es que hay principalmente en Canadá, hay unas tasas eh, contributivas que se quedan en las municipalidades cuando el recurso financiero pasa por la comunidad. Pero pues esto tiene que ver, es más con la capacidad organizacional para que se genere un flujo en la comunidad de recursos financieros esencialmente, ¿no? La localización de empresas financieras, las empresas de pagos de servicios, casinos, casas de apuestas, etcétera, etcétera, que también hacen que circule mucho ingreso por los municipios y de alguna manera esto genera beneficios para la comunidad y para los territorios. Entonces, esto pues fundamentalmente se hace para organizaciones, o las organizaciones deben estar preparadas para cumplir con las expectativas de la prestación de servicios, ¿no? No solo se trata de atraer negocios, sino se trata de qué somos capaces de hacer, ¿sí? Porque también perder esas oportunidades o fracasar en esas oportunidades de atracción de negocios por falta de desarrollo empresarial, también puede someter a la comunidad a un estigma, ¿no? Puede generar una imagen negativa, ¿no? Un branding negativo para las comunidades. Entonces, efectivamente, todas estas estrategias van de la mano del desarrollo organizacional, ¿sí? Y no se trata de superestructuras, sino que se trata de que seamos capaces de hacer lo que hemos planeado hacer para nuestro territorio. Entonces, siempre la recomendación es que todas estas estrategias deben tener un soporte institucional, un soporte organizacional que haga que las estrategias funcionen, porque no se trata solo de ponerlas en el papel. Ya todos ustedes saben que lo más complejo de la política pública es la ejecución, pero así sucede también en los proyectos, ¿no? En cualquier proyecto empresarial, público, privado, lo complejo es la ejecución. Entonces debe existir un capital organizacional que sea capaz de ejecutar las estrategias que hemos planeado. Porque podemos tener la caja de Pandora del desarrollo económico local, pero si no tenemos quien la ejecute, seguramente nos espera un fracaso. Entonces, no se apresuren tampoco en implementar, sino que tómense su tiempo en reflexionar en quién lo va a ejecutar y qué capacidad tiene el ejecutor. No se trata solamente de personas capaces, sino de organizaciones bien conformadas que le permitan a esas personas capaces desarrollar estrategias de desarrollo económico local. De esto se trata básicamente este tema. Bueno, muy bien, estudiantes. Finalmente tenemos la actividad número 10, la aplicación de instrumentos en términos del tema del desarrollo del flujo de caja comunitario. Y a partir de allí vamos a desarrollar esta actividad que se enuncia lo siguiente, perdón. De acuerdo a las funciones del desarrollo económico local y sus instrumentos y modalidades, seleccione para su territorio una función del desarrollo económico local y los instrumentos que pudieran aplicarse. Retome la formulación estratégica del capítulo 3, donde se han definido los principales problemas y potencialidades de su territorio. Entonces, con esta actividad, lo que se busca es que se logre la aplicación de una de estas 5 funciones que se acaba
de socializar en esta tutoría, y a partir de allí vamos a tener en cuenta tanto la primera fase, ese diagnóstico que realizamos del territorio a partir de la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas, y por supuesto la actividad 3, el módulo 3, la segunda fase de nuestro proyecto transversal, donde vamos a tomar como insumos la matriz DOFA y el contexto comunitario. Recuerden, estudiantes, que la construcción de esta actividad deben cargarla en un documento PDF en el link dispuesto para ello en la actividad número 10 del módulo número 4. Bueno, muy bien, y así llegamos al final de esta sesión. A partir de este momento queda abierto el espacio de dudas, inquietudes o preguntas. Recuerden que pueden formular sus preguntas en el panel derecho en la opción de preguntas para aquellos que no tienen micrófono. Quienes tengan micrófono pueden levantar la mano con la opción de levantar la mano que está en el panel derecho igualmente, o en nuestro chat. Bien, si no hay más preguntas o inquietudes, hemos llegado así al final de esta sesión. Recuerden que la sesión quedará grabada y quedará en nuestro canal de YouTube para aquellos que deseen repasar, para aquellos que deseen tal vez profundizar en alguna de las 5 funciones para poder desarrollar cada una de las actividades aquí mencionadas, y por supuesto para que continúen en la construcción de estas agendas de desarrollo económico local. En este momento cedo entonces la palabra a nuestro docente Andrés Chávez. Andrés, tienes la palabra. Bueno, compañeros estudiantes, seguimos, tal vez la palabra no sea insistiendo, pero bueno, seguimos recordando que su participación en estos espacios es de vital importancia. Seguimos abiertos a sus consultas, queremos conocer sus estrategias de fondo para poder contribuir en ellas también. Para esto, por favor, pues ocupen el lugar que tienen en la nube, suban allí su estrategia y nosotros iremos consultándola y reenviándolas con comentarios. Se ha finalizado el módulo 4 y hemos ingresado al módulo 5, que es el último módulo de nuestro diplomado, del que restan básicamente 2 semanas. Entonces esperamos también se animen a este último paso que tenemos que dar para terminar nuestro diplomado en gestión del desarrollo económico local. Les deseo un feliz resto de semana y espero leerlos o escucharles prontamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias, profesor, y gracias a todos ustedes por la asistencia del día de hoy, y nos veremos en la próxima tutoría de nuestro último módulo, el módulo 5, el desarrollo económico local en contextos extractivos. Feliz noche para todos.